Antes que nada, quiero declarar algo sobre tu vida. Si le diste play a este video no fue casualidad. Fue el Espíritu Santo mismo quien te trajo aquí. Y me envió para decirte una verdad que muchos evitan, muchos se burlan, y otros simplemente ignoran. La mayoría de los cristianos hoy no estarán preparados. No por falta de oportunidad, sino por desprecio a la palabra de Dios. Tuve una experiencia que me cambió la vida. No fue un sueño cualquiera. Fue una advertencia directa del cielo. El Espíritu Santo me mostró claramente lo que les sucederá a los cristianos que se hacen pasar por fuertes, pero nunca se detienen a leer, vivir y obedecer la palabra. Y sí, te hablo con temor, pero también con amor, porque este mensaje puede liberarte del engaño más mortal, el de la falsa seguridad espiritual. Y antes de empezar, escribe aquí en los comentarios desde dónde estás viendo. Esto no es solo interacción, es posicionamiento. Porque cuando te manifiestas, le dices al mundo espiritual, estoy aquí, y quiero escuchar lo que Dios tiene para mí. Así que comenta ahora mismo el nombre de tu ciudad, país o iglesia, y deja tu amén como sello profético. Ahora respira hondo. Silencia el ruido que te rodea, y presta mucha atención, porque lo que vas a escuchar aquí te quebrantará por dentro, pero también te salvará. El Espíritu Santo me ha revelado lo que les sucederá a los cristianos que no lean esto, y necesito contártelo todo, hasta el final, sin filtros, sin rodeos, porque después de hoy, nunca más podrás decir que no fuiste advertido. La primera vez que escuché este pasaje de la Biblia, sentí algo extraño. Era como si alguien me estuviera pinchando por dentro, como si Dios me llamara a mirar de nuevo, pero no quise. Cerré la Biblia y fingí que era una exageración, que este versículo era solo uno más. La verdad, no estaba lista para ser confrontada. Quería el consuelo de la fe, pero no el peso de la responsabilidad. Prefería seguir mi vida cristiana en piloto automático, yendo a la iglesia, cantando, orando, pero sin cambiar realmente. Por fuera, parecía ser de Dios. Publicaba versículos, decía amén al final de cada frase y glorificaba a Dios en redes sociales. Pero por dentro, estaba vacío. No era una rebelión explícita. Era peor. Era frialdad disfrazada de religiosidad. Un cristianismo hermoso a los ojos de los demás, pero enfermizo ante el altar. Me había acostumbrado a la superficie. Pero el cielo no se preocupa por las apariencias. Y fue en ese momento de mi vida que todo empezó a desmoronarse. Fue entonces cuando Jesús me mostró lo que muchos enfrentarán, y no estarán preparados. Una noche cualquiera, acostado en mi habitación, algo me despertó. Un peso, una presencia. No era miedo, era algo más. Era como si el cielo me estuviera observando. No estaba dormido, pero tampoco estaba despierto. Era como un limbo. Y fue en ese espacio extraño donde algo comenzó a manifestarse. No vi una visión de ángeles ni un túnel de luz. Vi la palabra, abierta, clara, y un versículo rodeado de algo parecido a fuego. Era como si Jesús dijera, está aquí, pero nadie quiere verlo. Eso se me quedó grabado en la memoria. Muchos dicen que me siguen, pero no hacen lo que les mando. Esa frase resonó en mí como un trueno silencioso. Parecía como si Jesús mismo dijera con dolor que el Evangelio se había convertido en un hábito, no en una transformación. El versículo estaba resaltado, pero no podía leerlo. Simplemente lo sabía. Era algo que había ignorado toda mi vida, y esa ignorancia no era inocente. Era una decisión, y esa decisión me costaría muy cara. Para mí, para muchos, para todos los que tratan la Biblia como si fuera opcional. La siguiente imagen fue la más impactante. Vi una iglesia en llamas. Afuera la gente grababa con sus celulares. Nadie intentó apagarla. Nadie lloró. Simplemente observaban, fríamente, como si fuera normal. Y entonces comprendí.
Esa iglesia era simbólica. Representaba a miles de cristianos que viven en el fuego de la destrucción espiritual sin siquiera darse cuenta. Y el versículo que no quería leer era el único que podía impedirlo. Cuando desperté, aún estaba oscuro. El reloj marcaba las 3:17 de la mañana. Temblaba, no por miedo, sino por vergüenza. Porque sabía, Dios me dio una oportunidad, me mostró lo que iba a pasar, y me encomendó la misión de contártelo, no para parecer espiritual, sino para intentar despertar a alguien, quizás a ti, porque la mayoría no escuchará, la mayoría seguirá ignorando, pero Jesús ya lo dejó claro, y ya no puedo fingir que no lo vi. A la mañana siguiente, permanecí en silencio. Desperté con la cara mojada. Había estado llorando en sueños, y ni siquiera sabía por qué. Pero mi espíritu lo sabía. Algo se había desgarrado dentro de mí esa noche. Tomé mi Biblia por primera vez con miedo. No miedo al terror, sino a la responsabilidad. Siempre había tenido acceso a la verdad. Siempre había escuchado sermones. Había memorizado versículos. Pero nunca la había tomado en serio. Ahora, después de esa visión, la palabra parecía viva. Ya no era un libro. Era una sentencia para quienes la ignoran. Pasé horas buscando ese versículo. Era como si algo dentro de mí me rogara, léelo de nuevo, con los ojos abiertos. Empecé con Lucas. Luego pasé a Juan, Isaías, Mateo, Apocalipsis. Cada capítulo parecía confrontarme. Era como si Dios me dijera, ¿quieres oírlo ahora? Entonces siéntate y escúchalo todo. Y ese día, lo entendí. El problema no es que el mundo esté perdido, es la iglesia durmiendo. El mundo es lo que siempre ha sido. Pero los cristianos fingen seguir a Cristo, cuando en realidad solo siguen sus emociones. Lo vi con mis propios ojos en esa visión. Miles con Biblias en sus manos, pero cadenas en sus pies. Predicadores gritando, pero nadie arrepintiéndose. Canciones hermosas, pero corazones endurecidos. Y lo peor, todos creían estar salvos. Todos creían ser suficientemente buenos. Pero Jesús me mostró. La salvación no se trata de apariencias, sino de obediencia. Y quienes no escuchan, no leen, no se someten, se engañan a sí mismos. La religiosidad sin santidad es solo maquillaje espiritual, y ese fue el impacto. Porque yo era una de esas personas, y muchos que conozco también lo son. Cristianos que dicen creo, pero viven como si Jesús fuera solo un accesorio del domingo. Personas que se emocionan con la alabanza, pero no se arrodillan en casa. Que defienden la Biblia en redes sociales pero nunca la obedecen en secreto. Y el versículo que Jesús me mostró fue prueba de que ya nos había advertido. No es su culpa, es nuestra. Oímos, pero no escuchamos. Leemos, pero no obedecemos. En ese momento, me encontré frente a un espejo espiritual. Y no me gustó lo que vi. Me di cuenta de que durante años había sido un seguidor selectivo. Elegía lo que quería obedecer. Ignoraba lo que me confrontaba. Y eso es más peligroso que vivir en pecado explícito. Porque la persona religiosa fría cree que está bien, y por eso no cambia. La frialdad espiritual no grita. Susurra, con voz dulce. Tienes razón, ya lo sabes, no necesitas cambiar. Y así, morimos lentamente. Dentro de la iglesia. Decidí que ya no podía seguir así. No podía ignorar lo que Jesús me reveló. No me lo mostró por casualidad. Fue una oportunidad, una advertencia. Y quizá lo estés escuchando ahora porque esta oportunidad también es para ti. Si todavía tienes tu Biblia cerrada, si todavía vives con una fe tibia, sabe esto. Hay un fuego que se acerca, y no viene de afuera. Empieza dentro. La pregunta es, cuando llegue, ¿serás oro refinado o paja consumida? Esa tarde, después de orar con una intensidad que nunca antes había sentido, volví a la palabra una vez más. Mi corazón ardía. Sabía que allí me esperaba algo específico. Ya no era curiosidad. Era sed.
una urgencia que me hizo temblar. Y entonces, allí en Lucas 6:46, mis ojos se encontraron. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Me quedé paralizado. Eso era todo. El verso, el mismo que había visto rodeado de fuego. Fue como si las letras hubieran saltado de la página y me hubieran atravesado. Durante años lo leí, pero nunca lo vi, nunca le presté atención. Era demasiado duro, demasiado confrontativo, demasiado simple para que el orgullo humano lo aceptara. Señor, Señor, es fácil de decir, pero obedecer, someternos a su voluntad cuando hiere nuestro ego, cuando nos dice que dejemos atrás las adicciones, las relaciones tóxicas, los hábitos secretos. La mayoría no queremos un Señor. Queremos un Salvador que lo acepte todo, y por eso tantos cristianos se sorprenderán en el día del juicio, porque llamaron a Jesús Señor, pero vivieron como si fueran sus propios dueños. Después de leerlo, lloré de verdad. Por primera vez, comprendí el peso de la palabra Señor. No es un título bonito, es un llamado a la rendición. Y cada vez que decía Señor sin vivir lo que Él mandaba, era como burlarme de la cruz. De nada sirve predicar bonito, cantar bonito, publicar frases cristianas, si nuestra vida desobedece lo que Él dijo. El infierno no solo está lleno de ateos, está lleno de religiosos que han ignorado la obediencia. Y eso me destrozó. Empecé a recordar a la gente que vive así. Amigos, hermanos, gente de la iglesia, buena gente, pero tibia. Gente que se niega a perdonar, pero habla de amor. Gente que vive en la pornografía, pero está en la adoración. Gente que explota a los demás con mentiras, pero siempre tiene una Biblia en la mano. Y antes de que pudiera señalar con el dedo, escuché en mi interior: tú también eras así. Eso me destruyó. Porque era cierto. Mi cristianismo era selectivo. Escuchaba lo que me gustaba. Ignoraba el resto como si Jesús fuera opcional. Pero Jesús nunca fue opcional. O lo es todo o no es nada. Y eso es lo que dice este versículo. No le habla al mundo. Le habla a quienes dicen: Señor, Señor, a mí, a ti. A todos los que se llaman cristianos pero no viven como discípulos. La verdad está ahí, abierta a todos. Pero muchos solo la comprenderán cuando sea demasiado tarde. Doy gracias a Dios por despertarme, pero me duele saber que muchos seguirán durmiendo hasta el último segundo. Quizás estés leyendo esto con incomodidad, quizás quieras cerrarlo, cambiar el video, olvidarlo, pero déjame decirte, es precisamente esta incomodidad la que demuestra que el Espíritu Santo intenta hablarte. Porque quienes están perdidos y cómodos, ya están ciegos. Pero quienes se sienten confrontados aún tienen esperanza. Así que, detente ahora, ora, pide. Señor, ¿realmente te estoy obedeciendo o solo te llamo Señor por gusto? La respuesta podría salvar tu alma. Después de que ese versículo se me quedó grabado en la mente, me embargó algo que nunca antes había experimentado. Fue como si se me hubieran abierto los ojos a algo que siempre había estado ahí, pero me negaba a verlo. Cerré la Biblia y fui a orar. No palabras memorizadas, no oraciones rutinarias. Fue un clamor. Destrocé mi orgullo y supliqué misericordia. Fue en ese momento que todo a mi alrededor quedó en silencio. Un silencio diferente, pesado, sagrado. Estaba solo en casa, pero sentía como si todo el cielo me estuviera mirando. No sé cómo explicar lo que pasó después. Estaba de rodillas, pero ya no sentía el cuerpo. Mi mente se desvió. Me encontré frente a una multitud. Eran cristianos. Gente sencilla, gente de traje, jóvenes, ancianos, pastores, misioneros, líderes. Todos tenían una cosa en común: la desesperación. Gritaban, corrieron, buscaron algo con las manos. Pero era demasiado tarde. Lo que buscaban ya no estaba. Era la palabra, la Biblia, la verdad que ignoraron cuando tuvieron tiempo. Y ahora estaban gritando como locos. Vi un púlpito vacío, un altar roto, vi templos cerrados,
Vi páginas de la Biblia arrastradas por el viento, abandonadas. Y quienes antes se habían burlado de las advertencias, ahora lloraban como niños desamparados. Era el cumplimiento de Amós 8:11. He aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Esas personas tenían hambre, pero era demasiado tarde. Habían descuidado el alimento espiritual cuando se les sirvió. Regresé a la multitud y vi rostros familiares, personas que conocía, hermanos que una vez se sentaron conmigo en la iglesia, personas que se habían reído de mis advertencias, personas que habían dicho, eso es una exageración, Dios es amor, cada uno vive su fe a su manera. Ahora, todos estaban de pie ante una puerta cerrada, llamaban, suplicaban, pero al otro lado una voz decía, nunca te conocí, me destrozó por dentro. Fue como si el mismo Espíritu Santo me dijera, esto es lo que viene, y tienes que advertirme. Cuando volví en mí, el ambiente seguía pesado. Sentí como si un trocito de cielo hubiera pasado por allí. Me levanté lentamente, con el corazón hecho pedazos. No era solo un sueño, era más que eso. Era un atisbo, una verdadera advertencia. Y supe, si me callaba, estaría pecando. Si me lo guardaba, sería cómplice. El infierno no solo está lleno de malvados, está lleno de cobardes que callaron cuando pudieron haber hablado. Dios me estaba dando una misión, y ahora tal vez te esté dando la misma. Tú que estás escuchando esto ahora, no lo tomes como un simple mensaje bonito. No pienses que has llegado hasta aquí por casualidad. Nada de esto es casualidad. Esta es tu oportunidad de tomar una postura. Jesús ya advirtió. La palabra ya está abierta. La advertencia ya fue dada. La pregunta es, ¿serás de los que escuchan y obedecen? ¿O seguirás diciendo, Señor, Señor, mientras vives ignorando todo lo que Él ha ordenado? La decisión es ahora. El tiempo de la ignorancia terminó. La eternidad está a la vuelta de la esquina. Durante esa visión, una de las escenas que más me impactó fue la de la iglesia en llamas. No era una metáfora, era literal. Vi un templo consumido por el fuego. No había pánico. Nadie corría con cubos de agua. Nadie pedía ayuda a gritos. Había gente alrededor, filmando. Algunos reían, otros simplemente observaban con frialdad, como si fuera un espectáculo más. Era como si el fuego fuera normal, y eso me destrozó por dentro. Porque entendí exactamente lo que Dios me estaba mostrando. Era la imagen exacta de la frialdad espiritual de nuestra generación. Las llamas simbolizaban la lenta y silenciosa destrucción de la fe genuina. Los pilares del templo se desmoronaban, y a nadie le importaba. El altar estaba consumido y los ojos seguían pegados a sus celulares. Vi a líderes volviéndose complacientes, iglesias transformadas en teatros, púlpitos convertidos en escenarios. ¿Y la palabra? Ardía junto con todo lo demás. Y todo esto se aceptaba sin resistencia, como si ya nadie creyera que fuera importante, como si la obediencia fuera opcional, como si la verdad hubiera sido cancelada por la conveniencia. Lo más aterrador fue ver la Biblia allí, abierta, justo en medio del fuego. No ardía. Era lo único que permanecía intacto, iluminada por las llamas, como una última súplica de Dios. Pero nadie la miró. Todos prefirieron observar el derrumbe en silencio, en lugar de arrodillarse y obedecer. Y entonces comprendí algo que me ha atormentado desde entonces. La palabra de Dios es indestructible, pero el corazón humano puede volverse irreversiblemente insensible, y cuando esto sucede, ya no despiertan más milagros, ni visiones, ni juicio. Vi a jóvenes riéndose de la Biblia. Vi a adultos calificar el Evangelio de anticuado. Vi a creyentes que cambiaban el arrepentimiento por aplausos, que cambiaban el miedo por estatus. Y entonces me di cuenta, lo que se quemaba allí no era solo un edificio, era lo que quedaba de la conciencia espiritual de una generación
que había cambiado la cruz por aplausos, la santidad por fama, la sumisión por influencia. Una generación que le encanta hablar de Jesús, pero odia vivir como Él vivió. Y el final de esta iglesia tibia será trágico. Al despertar de esta parte de la visión, me sentí exhausto, como si hubiera presenciado un funeral multitudinario. Una muerte lenta de la verdad entre quienes dicen ser de Dios. Pero había una esperanza. La Biblia seguía allí, entre las cenizas, intacta. Y mientras la palabra siga disponible, todavía hay tiempo para volver. Aún hay una oportunidad para el arrepentimiento, pero no por mucho tiempo. El fuego ya ha comenzado, y quien no se levante ahora será absorbido por él, no por la persecución externa, sino por la apatía interna. Si aún sientes algo en tu interior, si te conmueve, si te desgarra, entonces da gracias, porque el Espíritu Santo sigue respirando en ti. Él aún quiere reavivar aquello que estaba a punto de desvanecerse. Pero no juegues con este llamado, porque el siguiente paso podría no ser una advertencia, podría ser un juicio. Y cuando llegue el juicio, no tendrá sentido decir, Señor, Señor, si hemos ignorado lo único que Él pidió, obediencia. Durante mucho tiempo, creí que ser cristiano era cuestión de esfuerzo emocional. Si lloraba en la iglesia, era señal de que Dios estaba conmigo. Si se me ponía la piel de gallina, era el Espíritu Santo. Si el predicador me conmovía, pensaba que era Dios quien me hablaba. Crecí creyendo que la presencia de Dios era sinónimo de sentimientos, pero nunca me enseñaron que la verdadera señal de su presencia es la obediencia. Y eso era la mentira más grande que me tragué dentro de la propia iglesia. Recuerdo asistir a eventos llenos de pasión, alabanzas atronadoras, mensajes conmovedores, multitudes que aplaudían. Pero pocos se arrepintieron de verdad. Muchos regresaron a casa y siguieron viviendo igual. Presumían el domingo y pecaban sin remordimiento el lunes. Y yo formaba parte de eso. Era el ejemplo perfecto de un cristiano emocionalmente activo, pero espiritualmente dormido. Un cristiano que vivía en la superficie e ignoraba las profundidades de la cruz. Y nadie me confrontó, porque se volvió normal. Jesús me mostró que esta normalidad es destructiva. Es como un veneno dulce. No te mata de inmediato. Te mata poco a poco, hasta que ya no sientes nada. Vas a la iglesia como un zombi. Oras por obligación. Lees la Biblia solo cuando quieres un alivio rápido. Siempre buscas señales, revelaciones, confirmaciones, pero huyes de la obediencia. Y ese es el problema, porque el Evangelio nunca se ha tratado de lo que sientes. Siempre se ha tratado de lo que decides obedecer. Y sin obediencia no hay salvación. Esa noche, Dios me reveló que miles están dentro de la iglesia, pero fuera de su voluntad. Escuchan sermones, pero no oyen la voz de Dios. Alaban con la boca, pero con el corazón lejos. Son conmovidos, pero no transformados. Y lo peor, creen estar bien. Piensan que ser creyente es suficiente. Como si asistir a la iglesia fuera lo mismo que ser parte del reino. Como si participar en ministerios fuera lo mismo que cargar la cruz. Como si llorar en la adoración fuera lo mismo que nacer de nuevo. Esta revelación me desgarró por dentro, porque comprendí que no basta con sentir algo por Jesús. Hay que vivir algo por Él. No basta con cantar «Eres santo» si sigues atrapado en los mismos pecados. No basta con decir que amas la Biblia si ignoras lo que ella te dice que hagas. Y el Espíritu Santo me hizo entender, eres salvo, no cuando sientes algo, sino cuando te arrepientes, te sometes y perseveras. Eso no es religión, es renuncia diaria, es decisión, es la cruz. La mayor mentira que el enemigo ha difundido en las iglesias es esta. Eres salvo solo por creer. Pero hasta los demonios creen y tiemblan. El verdadero evangelio exige rendición, y necesitaba ser confrontado por Dios para entender esto. Quizás hoy sea tu momento de despertar también.
porque si sigues creyendo en esta fe superficial, te sorprenderás. Y el día que la puerta se cierre, de nada servirá decir, pero sentí tu presencia, Señor. Él mirará y preguntará, ¿has obedecido lo que te dije? Lo más doloroso de todo lo que viví fue cuando el Espíritu me mostró algo que me destrozó por dentro. Estaba entre la multitud de cristianos, como ya había visto antes, pero esta vez, algo era diferente. Había una línea en el suelo. A un lado estaban los que habían vivido la palabra. Al otro, los que solo habían escuchado y nunca obedecido. Y para mi sorpresa, yo estaba afuera. Sí, yo. El que decía amar a Jesús, que tenía un ministerio, que iba a la iglesia. Yo estaba afuera. Intenté justificarlo, intenté gritar, «Pero te conozco, Señor». Y me miró. Una mirada de dolor, no de ira. Una mirada que decía, «Me conocías, de oídas, pero nunca dejaste que te transformara por completo». Esas palabras no las pronuncié, pero las oí con claridad en mi interior. Era como si el cielo entero llorara por mi frialdad. Había quedado expuesta. Ya no había máscaras. No había excusas. Ninguna teología humana podía protegerme ahora. La verdad estaba ante mí, desnuda, y yo temblaba. Vi a otros a mi lado, líderes, cantantes, influencers, jóvenes en el ministerio, antiguos feligreses, todos con la misma expresión de asombro, todos intentando discutir. Pero Jesús seguía repitiendo, «Nunca te conocí». Eso resonó como un martillazo en mi alma. ¿Cómo era posible que no nos conociera? Hablábamos de Él, publicamos versículos, predicamos, pero allí el Espíritu me reveló. No es cuánto hablas de Él, es cuánto le obedeces en secreto. Y en secreto muchos estaban lejos, incluyéndome a mí. Entonces vi algo aún más poderoso. Un grupo pequeño, mucho más pequeño que la multitud, entró por una puerta estrecha. No había focos ni aplausos, solo paz. Estos eran los que se lo habían tomado en serio, los que habían obedecido incluso cuando nadie los veía, los que habían perdonado en silencio, los que habían ayunado en secreto, los que no habían buscado aplausos, sino el corazón de Dios. No eran perfectos, pero eran fieles. Y al final, fue la fidelidad, no la fama, lo que los separó de la perdición. Volví en mí con un grito atorado en la garganta. Fue como si hubiera muerto y hubiera regresado. Sabía que aún había tiempo, pero no mucho. La línea que vi está más cerca de lo que creemos. Y cada vez que ignoramos la palabra, cada vez que preferimos la comodidad a la obediencia, estamos dando un paso hacia el exterior. Me destrozó. Porque ¿cuántas veces he jugado con la gracia de Dios? ¿Cuántas veces he confundido la paciencia divina con la aprobación? ¿Y cuántos, ahora mismo, están haciendo lo mismo? Si estás leyendo esto y te sientes pesado, no huyas. Este peso es señal de que Dios todavía te llama, que todavía quiere darte una oportunidad, que no quiere que te quedes fuera, pero para eso necesitas detenerte ahora. Arrepiéntete, rompe el ciclo, regresa a la palabra, de verdad. Obedece lo que ya sabes, no esperes una nueva revelación. La mayor revelación que Dios te ha dado ya está escrita. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay evangelio sin la cruz. Sin la cruz, solo hay ilusión. Después de esa visión, permanecí en silencio durante días. Ya no podía hablar ni orar de la misma manera. Me había enfrentado a algo que nadie quiere ver, el fin de la religiosidad superficial. Empecé a fijarme en todo lo que me rodeaba, en los servicios religiosos, en las redes sociales, en las conversaciones. Era como si todos hablaran de Dios, pero sin conocer verdaderamente su palabra. Y eso me dolió, porque me di cuenta de que durante mucho tiempo yo también fui así. Un cristiano con la Biblia en la estantería, pero lejos de mi corazón. Fue entonces cuando comprendí algo simple y devastador. La mayoría de los cristianos hoy en día viven de frases hechas,
no de la palabra viva. Repetimos versículos fuera de contexto. Usamos las promesas como amuletos. Hacemos de Dios un proveedor de bendiciones, y no el Señor de nuestras vidas. Y cuando alguien intenta confrontar esto, el argumento inmediato surge: Dios conoce mi corazón. Sí, lo conoce. Y es precisamente por eso que muchos oirán: nunca te conocí. Porque Él no quiere apariencias, quiere rendición, quiere transformación, y eso solo se logra a través de la palabra. Recuerdo una escena que me impactó profundamente. Vi a un joven en una red social diciendo que Dios es amor y por eso nadie va al infierno. Los comentarios aplaudieron, compartieron y elogiaron esa idea. Pero no había ni un solo versículo. No había Biblia, solo opiniones, solo suposiciones. Y esto sucede a diario. Gente predicando un evangelio sin escrituras. Un Jesús a la medida. Un cristianismo que se ajusta a la comodidad del siglo XXI, pero que no resiste la luz del trono de Dios. Sin la Biblia, no hay Cristo. Sin obediencia, no hay reino. Fue entonces cuando comprendí por qué Jesús me mostró esa imagen de la Biblia abierta en medio de las llamas. Ella fue la última señal, la última voz. Seguía ahí, disponible, intacta, pero ignorada. Porque leer exige confrontación. Obedecer exige renuncia. Y nuestra generación ama la comodidad, pero odia la renuncia. Ama cantar sobre el cielo, pero no soporta vivir como ciudadanos de él. Ama los milagros de Jesús, pero rechaza los mandamientos. Y al final, llega la factura, y nos cobrará a cada uno por lo que hayamos hecho con la verdad que nos fue dada. La palabra de Dios no es un accesorio, es un espejo, un mapa, un bisturí que corta lo falso y revela lo eterno. Si no vives según la palabra, vives según la opinión. Y la opinión no salva. La emoción no salva. La rutina religiosa no salva. Lo que salva es la fe activa. La fe que escucha y obedece. La fe que se alimenta de la verdad, incluso cuando duele. La fe que se niega a vivir de las apariencias. Y esta fe solo nace cuando la Biblia deja de ser un libro cerrado y se convierte en nuestro pan de cada día. Si estás lejos de la palabra, retrocede. Si la lees pero no la obedeces, arrepiéntete. Si la conoces pero no la vives, teme. Porque el juicio no se basará en lo mucho que sentiste, se basará en lo mucho que ignoraste. La Biblia está viva, está abierta. ¿Pero por cuánto tiempo? Esa pregunta me atormenta, y quizás debería atormentarte a ti también, porque mientras la Biblia sea solo un adorno, tu fe es solo un disfraz. Después de todo lo que vi, oí y sentí, entré en un periodo en el que parecía que Dios se había silenciado. Mis oraciones no eran respondidas. Los servicios ya no me conmovían de la misma manera. Era como si el cielo se hubiera cerrado temporalmente. Al principio, pensé que era un ataque espiritual. Pensé, debe ser el enemigo intentando confundirme. Pero no lo era. Era Dios. Y su silencio no era abandono. Era una advertencia final. Como si dijera, ya he dicho suficiente. Ahora te toca actuar. Ese silencio me dolió más que cualquier confrontación, porque ya había recibido todo lo que necesitaba. El versículo, la visión, el llamado. Y ahora, el cielo esperaba mi respuesta. Me di cuenta de que muchos cristianos confunden la ausencia de emoción con la ausencia de Dios. Piensan que si no se les pone la piel de gallina, Dios no está ahí. Pero la madurez espiritual comienza cuando sigues obedeciendo, incluso cuando no sientes nada. Cuando tu fe se mantiene viva, incluso en medio del silencio. Fue durante este tiempo que volví al versículo de Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Estas palabras resonaron en mí como un eco infinito. Jesús ya había hablado. El problema era que yo, y muchos otros, solo queremos oírle hablar como nos gusta. Pero cuando Él habla con silencio,
Cuando responde con espera, la mayoría se rinde. Cambian el discipulado por la distracción. Cambian el secretismo por la superficialidad. Cambian la cruz por los gustos. Este silencio me hizo comprender el peso de la responsabilidad espiritual. Dios no repetirá constantemente lo que ya ha dejado claro. Él no es un artista. Él es rey. Ya ha hablado en la palabra. Ha advertido mediante sueños, señales y sermones. Y ahora espera obediencia. Si ignoras un versículo hoy, quizás mañana el cielo guarde silencio al respecto. Y ni siquiera te darás cuenta de que caminas hacia el abismo con la Biblia en la mano y el corazón lejos de la cruz. Por eso tantos cristianos viven ansiosos, confundidos y frustrados. Porque anhelan una nueva dirección, sin obedecer la última dirección que Dios les dio. Quieren respuestas nuevas, pero rechazan los viejos mandamientos. Quieren un evangelio personalizado. Un Jesús que diga, está bien, te entiendo. Pero el verdadero Jesús dice, toma tu cruz. Niégate a ti mismo. Sígueme. Y no hay manera de seguir a Cristo sin escuchar y practicar su voz, incluso cuando Él está en silencio. Si Dios te parece silencioso ahora mismo, quizás esté esperando tu acción. Esperando el arrepentimiento. Esperando un cambio. No juegues con este silencio. Puede ser la última advertencia antes del juicio. Puede ser el sonido del cielo diciéndote, ya sabes qué hacer. Ahora, hazlo. Y si no lo haces, las consecuencias vendrán. Porque el reino no es teoría, es práctica. Y el silencio de Dios nunca es sin propósito. A veces, es la última oportunidad para que un corazón rebelde se doblegue, antes de que la puerta se cierre para siempre. Un día, mientras reflexionaba sobre todo lo que Dios me había mostrado, una frase me llegó tan claramente que parecía susurrada directamente a mi espíritu. Ustedes son la generación que trivializó la gracia. Y en ese momento, comprendí. La mayor tragedia no es que el mundo esté perdido, es que la iglesia está distraída. Somos una generación que conoce los versículos, pero no conoce al Dios de los versículos, que canta sobre la santidad, pero no la vive, que predica el arrepentimiento, pero nunca se arrepiente de verdad. Y lo peor, creemos que todo esto es normal. Dios me recordó cuántas veces usé la gracia como excusa para seguir pecando. Cuántas veces dije, más tarde pediré perdón, sin pensarlo. Cuántas veces descuidé el miedo porque creí en una versión distorsionada del amor de Dios. Pero el amor de Dios nunca fue una garantía para vivir de ninguna manera. La gracia no es libertad para pecar. Es el poder para vencer el pecado. Y cuando conviertes ese don en justificación, te estás burlando de la cruz, y los burladores no heredarán el reino. Vi claramente en espíritu que vivimos en los últimos días de la paciencia divina. La iglesia moderna se ha enamorado de las etapas, de los números, del estatus, y ha olvidado el altar. Hemos cambiado las lágrimas de arrepentimiento por lágrimas de emoción. Hemos cambiado la Biblia por frases motivadoras. Hemos cambiado la gloria de Dios por luces artificiales. Y ahora, estamos cosechando los frutos de esta superficialidad. Creyentes débiles, una fe sin raíces, un evangelio sin cruz. Estamos formando multitudes, pero sin discípulos. La generación actual se preocupa más por la interacción que por la santidad. Quieren ser escuchados, pero no quieren escuchar. Quieren seguidores, pero no quieren seguir a Cristo. Quieren el cielo, pero no quieren rendirse. Y Jesús ya dijo en Mateo 7:14, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La pregunta es, ¿estamos realmente en este camino estrecho? ¿O estamos en el amplio escenario de la conveniencia religiosa? El mayor dolor en el corazón de Dios hoy no son los perdidos. Son los salvados que juegan con su nombre aquí dentro. Aquellos que dicen, pertenezco a Jesús, pero viven como si fueran dueños de sus propias vidas. Aquellos que ignoran la Biblia pero se ofenden cuando se les confronta. Aquellos que hacen de la fe una etiqueta y no un camino. Y Jesús me lo mostró claramente.
Esta será la generación que será más juzgada, porque fue la que tuvo mayor acceso a la verdad y eligió ignorarla. Si estás en esta generación, este es tu llamado. Despierta, despierta, regresa. La gracia aún está disponible, pero no será para siempre. El tiempo de la ignorancia ha pasado. Ahora, Dios exige obediencia. La cruz permanece. La Biblia sigue abierta, pero la puerta se está cerrando. Y quien siga jugando con la gracia será sorprendido por el juicio. Esta es tu última oportunidad. Esta podría ser tu última advertencia antes de que el silencio de Dios sea definitivo. Después de todas esas visiones, advertencias y correcciones silenciosas del cielo, me enfrenté a mí mismo. Mi vida no cambió de la noche a la mañana. Me di cuenta poco a poco, como alguien que despierta de un sueño profundo y se da cuenta de que ha estado viviendo bajo anestesia. Y lo más aterrador, pensé que todo estaba bien. Tenía un ministerio. Tenía comunión con los hermanos. Pero ya no tenía un altar encendido dentro de mí. Y solo me di cuenta cuando la presencia de Dios desapareció de mi habitación. Fue entonces cuando entendí. No era un ataque, era una consecuencia. Cuando juegas con la verdad por mucho tiempo, se retira. Dios no te abandona, pero sí cuando decides vivir de forma independiente. Y yo elegí hacerlo. Elegí ignorar la palabra. Elegí fingir que seguía a Jesús, cuando en el fondo solo quería los beneficios de estar cerca de Él. Cuando finalmente lo afronté, caí al suelo. Lloré como nunca antes. Porque entendí que el peor castigo que alguien puede tener es seguir viviendo como si fuera salvo, cuando en realidad está lejos de la luz. Recordé todos los servicios donde había sentido a Dios. Todas las veces que me había advertido y yo lo había ignorado. Siempre había estado ahí, siempre había intentado hacerme volver, pero yo prefería la rutina, prefería la comodidad de lo habitual, prefería aparentar fortaleza antes que confesar mi debilidad. Y eso fue lo que casi me mató espiritualmente. La religión me aplaudió, pero el cielo ya estaba en silencio. El fuego aún brillaba por fuera, pero por dentro yo solo era ceniza. Dios me llevó a un punto de quiebre. Un momento en el que o moriría a mí mismo o seguiría viviendo una mentira. Y esa mañana, sin nadie alrededor, me arrodillé y dije, Señor, perdóname. Sé que fui orgulloso, sé que ignoré tu voz. Dije que te amaba, pero viví como si fuera solo un detalle en mi agenda. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, el cielo respondió, no con truenos, sino con paz, una paz que me atravesó, porque venía con el peso de la responsabilidad. Me di cuenta de que había perdido mucho con los años. Tiempo, intimidad, propósitos que había dejado pasar, el llamado que había descuidado. Pero lo peor que casi pierdo fue mi alma. Y no por pecado flagrante, sino por frialdad disfrazada de religiosidad, por desobediencia camuflada de rutina. Y necesitaba decirte esto, porque quizás todavía piensas que todo está bien. Quizás vives exactamente como yo viví, en la burbuja de una falsa seguridad espiritual. Si sientes que algo anda mal, incluso cuando todo parece estar bien, no lo ignores. Esa incomodidad puede ser la última cuerda que Dios está lanzando. La Biblia sigue abierta. El Espíritu sigue soplando. Pero la línea entre la advertencia y el juicio es cada vez más delgada. Y una vez superado, no habrá vuelta atrás. Que no necesites perderlo todo para comprender el valor de la presencia de Dios. Que no necesites estar expuesto para finalmente ser transformado. Hemos llegado al final de este testimonio. Y si has llegado hasta aquí, debes saber esto. No es casualidad. No se trata de cualquier contenido en Internet. Es un llamado, un clamor, un último empujón de Dios para despertarte antes de que sea demasiado tarde. He visto lo que viene. He visto lo que les espera a los cristianos que ignoran la palabra. Y no me refiero a la persecución externa.
Me refiero al juicio reservado para quienes usó el nombre de Jesús sin vivir como su siervo. El tiempo de la ignorancia está llegando a su fin. La puerta sigue abierta, pero no por mucho tiempo. Recuerdo una última imagen que Dios me mostró. Era una multitud corriendo hacia una puerta estrecha, pero la mayoría se detuvo a mitad de camino. Algunos estaban demasiado agobiados por los pecados que se negaban a abandonar. Otros intentaron traer sus propios deseos, sus propias excusas, sus propios conceptos del Evangelio. Pero esa puerta solo aceptaba una cosa: obediencia total, sin trucos, sin negociación, sin atajos. O te rindes por completo o te quedas fuera. Vi a algunos morir. Con lágrimas pero también con paz. Eran los que se habían negado a sí mismos mientras aún estaban aquí. Aquellos que entendieron que seguir a Jesús lo cuesta todo, pero vale mucho más que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Y vi a muchos quedarse. Cristianos de toda la vida, líderes reconocidos, jóvenes apasionados por el ministerio, pero fríos en secreto, personas que una vez fueron usadas por Dios, pero luego se volvieron complacientes. Y en ese momento no tenía sentido dar más explicaciones. La puerta se cerró, y cuando la puerta se cierra no hay teología, emoción o fama que pueda abrirla de nuevo. Fue allí donde comprendí el verdadero peso de mi misión: advertir, gritar si es necesario, porque esta generación necesita una sacudida. Basta de evangelio tibio, basta de adoración vacía, basta de dobles vidas. Jesús regresa, no como cordero, sino como juez. Y los primeros en ser juzgados no serán los malvados, serán aquellos que usaron su nombre a la ligera. El momento es ahora. La decisión es hoy. O regresas, o te quedarás. No hay término medio. Si aún sientes que tu corazón late con fuerza, da gracias. Es señal de que el Espíritu Santo sigue llamándote. Pero escucha con atención. Este llamado no durará para siempre. Llegará el día en que no habrá más videos, ni más predicadores, ni más advertencias. Solo el cielo en silencio. Y la eternidad ante ti. Y ese día, lo único que importará será: ¿obedeciste lo que Jesús mandó? ¿O simplemente lo llamaste Señor con tus labios, pero viviste ignorando su palabra? Hoy, mientras aún hay tiempo, regresa. Arrepiéntete, comienza de nuevo, toma la Biblia, dobla las rodillas, pide perdón, y levántate, no como una persona religiosa más, sino como un verdadero discípulo, porque el reloj profético no se ha detenido. La puerta sigue abierta, pero no se sabe por cuánto tiempo. Esta es tu oportunidad. O escuchas ahora, o recordarás este testimonio demasiado tarde.